Hola, bienvenidos a otro episodio de Nilandia de Celando Historias. El día de hoy les voy a contar sobre el 20 de julio de 1810, o bueno, en realidad sobre lo que es la fiesta de independencia de Colombia, que pues acaba de pasar esta semana, y esta es la historia. El sentimiento independentista en lo que eran las colonias españolas aquí en América, especialmente aquí en Nueva Granada, se empezaron a intensificar a finales del siglo XVIII, especialmente después de lo que fue las reformas borbónicas. Y en Colombia, bueno, en lo que era la Nueva Granada específicamente en esa época, el descontento se intensificó por, digamos, estas reformas que de alguna forma tenían como un atisbo muy parecido a lo que fueron los impuestos que la corona inglesa había impuesto sobre las 13 colonias que eran Estados Unidos. En ese sentido, en ese orden de ideas, lo que las reformas borbónicas generaron fue como, además de este descontento, sí se desarrolló una especie, digamos, como una pequeña revolución, o bueno, lo que se llama la revolución de los comuneros, que pues en grandes instancias pues no fue importante, pero digamos muchos historiadores actualmente pues se debate sobre si esta revolución de los comuneros pues tenía, digamos, la meta como la meta de un movimiento independentista. Pero entonces, pues, esto para poner, digamos, el contexto específico, que nos lleva entonces como tal a la época, ya digamos, a principios del siglo XIX. En 1808 resulta que Napoleón Bonaparte invade España y derroca al rey español Fernando VII, poniendo entonces, creando de por sí pues, un vacío político, y al tratar de justamente evitar que se creara ese vacío político, pone a su hermano José I como rey de España. Al poner a José I como líder de España, pues eso obviamente a los españoles pues no les gustó, ¿sí? Y lo que eso generó en España fue un contraataque en la que justamente un surgimiento, pues un movimiento de resistencia en el que pues se crea lo que es una junta central que se acuartela en Sevilla. Esta junta central claramente mantuvo su lealtad a su rey, a Fernando VII, y aquí, digamos, cuando empieza el problema, digamos, en América Latina. ¿Por qué? Porque los criollos empiezan entonces a pensar como, o sea, en últimas aceptan las directrices de la Junta Central de Sevilla, pero pues nominalmente hablando. Pero entonces los criollos querían, digamos, más participación en el ámbito político, entonces toman esto, aprovechan esto y empiezan entonces que ellos empiezan a decir que ellos tenían tanto derecho de crear juntas aquí en las colonias, que pues gobernar provisionalmente estas juntas en nombre de Fernando VII. Las primeras juntas de las colonias que se crearon acá fueron, bueno, en América Latina fueron en Caracas, que pues fue tumbada por los españoles, en Quito también, y lo que pasó acá fue más que todo que se mandó el memorial de agravios de Camilo Torres en el año de 1809, y que pues, fue prácticamente ignorado por la corona española. Lo que sí sucedió fue que mientras pasaban los años 1808-1809, el poder, digamos, de esta Junta Central en Sevilla fue disminuyendo. Las fuerzas napoleónicas llegaron a un punto en el que pues, casi destruyen pues, la Junta Central, que básicamente quedó reducido a la que fue el puerto de Cádiz, allá en España. Entonces, a medida que iba perdiendo el poder esta Junta Central, pues se iban creando juntas y más juntas independientes, pero digamos a favor del rey en las colonias, y así fue como más o menos lo mismo que sucedió acá en Colombia. Entonces aquí viene, digamos, lo chistoso del asunto, porque decimos que el 20 de julio es el día de la independencia, cuando en realidad
Cartagena fue la primera ciudad que creó una junta independiente, por así decirlo, todavía leal al rey, eh, el 22 de mayo de 1810. Le siguió después de Cartagena Cali el 3 de julio y El Socorro en Santander el 10 de julio. Bogotá, increíblemente, pues creo que fue por el hecho de ser la capital de la colonia y por ser justamente el, donde estaba el virrey, el señor Amari Borbón, se demoró un poco más, hasta el 20 de julio. O sea, Bogotá fue una de las últimas. Y bueno, aquí se puede decir que desde este punto se crea lo que se inicia la época o la etapa de lo que comúnmente se conoce como la patria boba. Porque pues muchas ciudades empezaron a hacer lo mismo, crear sus juntas y todo eso, pero lo hicieron, digamos, a partir desde una iniciativa federalista. Colombia, como hoy, es un país muy quebrado geográficamente hablando. Como tal, no hay pues un concepto, pues ya lo hay en la modernidad, pero en esa época sí que menos había, digamos, un concepto de nacionalidad o, digamos, de pertenencia. Entonces, como que cada una de las provincias se sentía, pues, a sí mismo, digamos, capaz de liderar su propio territorio en contra de lo que se pensaba. O sea, se sabía que Bogotá era la capital de la colonia de la Nueva Granada, pero ahora, con todas estas juntas, pues Cartagena, por ejemplo, no se iba a anexar a Bogotá, ¿sí? Es más, en el año de 1811 se forma un gobierno general llamado Provincias Unidas de la Nueva Granada, plenamente federal, y el primer presidente fue el señor Camilo Torres. Y estas provincias unidas más que todo fue como toda la parte norte de Colombia, ¿sí? O sea, todo lo que fue la costa. Dejando por fuera a la provincia vecina que era obviamente la de Bogotá. Bogotá, a su vez, redacta una constitución propia que se anexó, digamos, todo lo que era como un poco lo de Boyacá, Cundinamarca, bueno, todas las áreas circundantes, y bajo el nombre de Cundinamarca. Entonces de ahí sale lo que es la patria boba, porque pues eran como dos gobiernos totalmente diferentes, uno central que era en Bogotá y otro federal que era en la parte de la costa norte de Colombia. A esa etapa se le llama la patria boba hasta el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá, del puente de Boyacá. Y no solamente eso, sino que también pues había reductos todavía realistas en la colonia de la Nueva Granada. Santa Marta, por ejemplo, todavía se mantuvo bajo el dominio español, pues nunca creó, pues se trató de crear una junta, pero los españoles la tomaron inmediatamente y Pasto no quería escuchar absolutamente nada de revolución o independencia. Pasto se mantuvo siempre, mucho durante la guerra de independencia, se mantuvo siempre muy leal a España.